Buenas tardes, gracias a todos por sumarse a un nuevo encuentro en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Les voy a pedir desde el vamos disculpas por mi voz, la alergia, el clima, no sé, estuvo tomándome la garganta. Yo supongo que adentro mío hay bailando reggaetón, no sé qué, viste, tengo la garganta tomada, pero lo bueno es que yo voy a escuchar, voy a decir un par de cosas y después lo dejo a Martín hablar. Hoy cerramos el auditorio de TICMAS con una entrevista a Martín Salvetti. Martín es subsecretario de Educación de Lomas de Zamora. Y antes de empezar, una pequeña observación. Para mí es un tipazo, me encanta hablar con Martín. Así que tener la oportunidad de tenerte en el auditorio es una gran alegría. Martín, además de ser subsecretario, fue uno de los 10 maestros más importantes del mundo. Fue reconocido como tal en 2019 por un hecho que comenzó en 2001. Y la entrevista con Martín le decía recién que lo quería llevar un poquito para esa época. En 2001 Martín, frente a la baja presencialidad de los estudiantes, el ausentismo, en un momento, imagínense, 2001, ¿no? En un momento donde la crisis social y económica ponía en cuestión todos los valores, la educación, el futuro, etc. Martín encontró que armar una radio con sus estudiantes podía sostener a la educación. No solamente limitó la caída de los estudiantes, sino que crecieron en un 7 o un 15%. Ahora los números no los tengo, pero sé que fue un número alto, muy, muy significativo. Y Martín, el reconocimiento llegó 20 años después, porque llegó casi 20 años después, ¿no? La radio sigue activa. Pasaron muchísimos chicos, pasaron muchísimas personalidades por la radio. Y lo primero para preguntarte, o lo primero para ver hacia dónde nos lleva, es que hay una relación muy misteriosa entre educación, motivación y vocación. Buenas tardes a todos y a todas. Patricio, es un placer estar acá con vos en el stand de TICMAS en la Feria del Libro. Para mí es un honor. Primero decir que 20 años después llegó la visibilidad mediática. El reconocimiento para mí más importante de los estudiantes y lo tenía el otro día de haber dado la clase o de haber desarrollado este proyecto. Ese reconocimiento es el que para mí te lleva a la vocación docente. El 2001 no fue Martín Salvetti solo el que pensó y desarrolló ese proyecto como si fuera una locura. No, junto a un equipo de docentes sabíamos que los estudiantes no venían a la escuela, una escuela técnica que tenían que estar 8 o 9 horas en ella y entonces había que ir a buscarlos, había que desarrollar una estrategia innovadora para que, como quien dice, los pibes y las pibas vengan a la escuela. Entonces pensamos que en esa escuela técnica donde se enseñaba a soldar, a trabajar la madera, teníamos que desarrollar proyectos innovadores a través del arte para que los chicos sientan que estamos desarrollando algo distinto. Entonces dijimos, bueno, vamos a desarrollar un taller de cine, un taller de radio escolar y un taller de bandas de música. Era un proyecto sustentado económicamente por un grupo de fundaciones. El único docente que era de la escuela era yo. El programa duraba 3 años y nos ayudó a reducir en un 15% la deserción escolar en el año 2001. Una deserción escolar que siempre hubo en nuestras escuelas, no es que hubo solo deserción escolar en pandemia, siempre en la Argentina tuvimos deserción escolar. En la crisis económica del 2001 se acrecentó. Entonces, a través del desarrollo de esos programas, nosotros pudimos lograr estrategias innovadoras para que los chicos sientan que estábamos haciendo algo distinto. Entonces, había otro interés. Creo que ahí es donde uno con la vocación docente, ¿sí?, descubre ese, como aquellos que ven y buscan futbolistas. Los docentes creo que pensamos en el desarrollo de estas estrategias para despertar intereses y vocaciones en nuestros chicos, ¿no? Me parece que el camino que se inició en el 2001 tuvo un reconocimiento mediático y organizaciones 20 años después, pero yo y el grupo de docentes con el cual trabajábamos lo teníamos al otro día cuando los chicos venían a la escuela y veíamos que los indicadores de deserción iban bajando. Es muy lindo lo que contás. ¿Y cuántos chicos pasaron por la radio? No los cuantifiqué. Sí me acuerdo de los nombres y apellidos de todos, ¿sí? O sea que tendría que cuantificarlos, pero no soy un docente de los números, soy un docente más de lo social
Y si vos me preguntás, te puedo decir nombre y apellido y capaz por qué vino y qué se logró después. ¿Y cómo eran las historias de los chicos en la radio? Cuando fueron a la radio, vamos a llegar al título de la charla que se llama Programación y Robótica, pero está bueno conocerte también, ¿no? ¿Cómo eran las historias de esos chicos que llegaban a la radio? ¿Cómo era el entusiasmo o el desafío que iban descubriendo a medida que estaban en los programas? Cuando se homologó la radio y tuvieron una señal, una FM ya para todos. Lo cuento brevemente. Yo iba a arrancar la charla diciendo que yo no era un docente de programación y robótica, sino que soy más un docente de escuela técnica que piensa que en el hacer y en el desarrollar actividades innovadoras puede despertar esas vocaciones o pasiones o intereses en los estudiantes. El proyecto de la radio, tengo el placer que hoy está acá conmigo 3, 4 estudiantes que han pasado por el proyecto de la radio, que hoy son docentes. Uno de esos estudiantes, no lo voy a mirar, no voy a dar nombres ni nada. ¿Los estás mirando? Ah, no, están allá. No, están para el otro lado. Yo los miro entonces. Vino un día, estaba haciendo un programa de radio. Lo voy a contar como lo charlo con él. No le ponía una S a una palabra. Y le digo, vos tenés que ir a la biblioteca. ¿Sí? Tenés que empezar a leer libros, tenés que expresarte. Y me dijo, bueno, al otro día me dijo, encontré una biblioteca popular cerca de casa. A las 72 horas me dijo, leí un libro. ¿Qué leíste? Metamorfosis de Kafka. Arrancamos bien, digamos. Arrancamos bien. A los 6 días ya llevaba leído 4 o 5 libros. A los 20 días me dijo, yo quiero hacer una entrevista. Bien, digo, ¿a quién querés hacer? ¿Cómo se llamaba? Osvaldo Bayer. Wow. ¿Entrevistaste a Bayer? Bien. Me dijo, es el que armó el plan de la revolución. Él estuvo con Fidel y el Che. Yo lo leí, quiero entrevistarlo. Bueno, entonces yo como docente tenía que conseguir que Osvaldo Bayer venga a la radio de un colegio. Y vino Osvaldo Bayer a la radio de un colegio. Ese chico que no le ponía las S a todas las palabras, hoy es profe de historia. Hoy trabaja conmigo en el equipo y está desarrollando el programa Dale Voz, que es un programa de radios escolares en el municipio de Loma de Zamora. Y él está dialogando con los equipos directivos contándole por qué los chicos tienen derecho a expresarse, a comunicarse, a decir lo que sienten. Esas son pequeñas cosas que me dio ese proyecto de la radio escolar. Como hay un equipo hoy de innovación educativa en el municipio de Lomas, que son 2 estudiantes que pasaron por el proyecto de la radio escolar, que descubrieron su pasión, creo que igual lo tenían innato, ¿no? O sea, sobre las tecnologías, y ellos soldaban los amplificadores de micrófono, y después empezaron a meterse, siguieron electrónica, y se empezaron a meter con los lenguajes de programación. Una hoy es una profesora del Centro de Formación Profesional, dando programación, y el otro está con todo lo que es innovación y robótica, y toda la parte de multimedios en una escuela terciaria. Creo que eso fue con esa pequeña semillita de ese programa que arrancamos en el año 2001, ¿sí? Pensando que el arte de forma transversal podía despertar pequeñas vocaciones, pero creo que también hay muchos chicos más que quizás hoy no tengo contacto con ellos que descubrieron pasiones y vocaciones desde el proyecto de la radio. Además del proyecto de la radio hay otro que es un carro por un caballo. ¿Y cómo son los proyectos? En el de la radio está buenísimo lo que contás, porque finalmente es como una especie de caballo de Troya la radio, ¿no? Pero un caballo de Troya que costó que entrara, porque cuando yo tenía 21 años, cuando arrancamos con esto, no, 21, me parece que me estoy sacando, no, ya tenía 30 años tenía y 29 años, los profes que habían sido mis profes de mi escuela me decían, pibe, ¿qué haces con un micrófono? ¿Qué haces con un grabadorcito? Si acá soldamos, laburamos la madera, tomátela de acá. Yo le digo, no, como hablaba Mateo hace un rato, que él se tuvo que presentar en un lado y le decían, ¿cómo te sabes expresar? Y todo, bueno, yo sabía que los chicos tenían que presentarse para un futuro, ¿no? Entonces, la comunicación y todo teníamos que trabajarlo. Creo que eso fue muy importante. Te preguntaba por el de un carro por un caballo y te pregunto por el sentido. Está bien, ese es un proyecto completamente contextualizado en un aquí y ahora. Pero ¿cómo lo hacen ustedes para darle un sentido pedagógico?
No todo tenemos que saber de todo, como estábamos hablando hace un rato. Siempre tenemos que, y más los docentes, tenemos que aprender. Yo aprendí a trabajar en equipo. Yo era jefe de área, tenía los talleres a cargo y sabía que tenía un profe muy importante en herrería y un profe muy importante en el taller de mecánica de motos. Entonces nos pusimos en contacto con el municipio y con las motos incautadas, que incautaba Tránsito, que a los 2 años no la retiraban y era chatarra. Nosotros se lo pedimos como para poder restaurar. Entonces el profe de motos le enseñó a restaurar motos a los estudiantes. El profesor de herrería les enseñó a hacer un carro, a soldar. Y nosotros le explicamos la importancia que ese carro tenía para la cooperativa de cartoneros que usaba la tracción a sangre con los caballos en Loma de Zamora. Entonces se lo presentamos con Martín Insaurralde en ese momento como intendente, que hoy es jefe de gabinete, y las cooperativas de cartoneros empezaron a entregar sus caballos para llevar estas motos recicladoras que nosotros desarrollamos en la escuela. Y ahí los chicos entendían que cuando la cooperativa pasaba a juntar el cartón por la puerta de la escuela y veían su moto, la importancia del trabajo de ellos mismos que ellos habían desarrollado. Chicos de 12 años, de 13 años, que el trabajo de ellos era el producto que le cambiaba la vida a alguien. Entonces ahí es donde empiezan a desarrollar un sentido de pertenencia, un compromiso y una identificación, ¿no? Porque es muy importante que uno empiece a sentirse que es importante. Y esto el proyecto del motocarro se lo daba, se lo brindaba. Lo mencionaste a Martín Insaurralde, que era intendente de Lomas, y después del reconocimiento 2019, después del viaje de Dubái, llegaste a la subsecretaría. La escuela es institución, es institucionalidad. La radio y el resto de los proyectos son proyectos caballos de Troya de lo no formal, completamente formal, pero como por otro lado. Cuando viene un político, un dirigente, que además es un intendente de un partido tan importante, y te propone un cargo, ¿te dio miedo? ¿Te asustaste? ¿Cómo evaluaste entrar? Ya llevas un año, después te voy a preguntar sobre el balance, pero ¿cuáles fueron los sentimientos que se despertaron en vos y por qué aceptaste? Acepté porque es un desafío, porque creo que todos tenemos que participar, porque criticar es muy fácil, hacer es muy difícil, y creo que cuando él me lo ofreció le dije que sí porque desde la política es un agente de transformación muy importante. Entonces valoro la política como un agente de transformación. Y cuando yo veo el trabajo que Martín venía desarrollando, dije sí, me sumo a esta propuesta porque creo en él y creía que desde la política podemos hacer cosas. Creo que desde la política podemos hacer cosas. Por eso es que me sumé a esto. Siempre me gustaron los desafíos y soy una persona que los asume y empieza a desarrollar. Yo estuve en la primera reunión que tuvieron sobre el proyecto de robótica y lo que a mí me gustó fue que Martín vino como diciendo, bueno, ¿cuándo arrancamos? ¿Cómo arrancamos? No hubo grandes discursos, no hubo grandes relatos, no hubo pérdidas, no hubo un pensamiento que se iba por laberintos o por las ramas. Así, vamos. Bueno, esa conversación debe haber sido febrero o marzo de 2021, casi cuando comenzabas tu gestión. Ahora ha pasado un año. ¿Qué balance puedes hacer, por lo pronto, de cómo vienen las cosas? ¿Un balance del programa o un balance de mi función? Un balance de tu cargo y después nos metemos ya de lleno en robótica. El balance de mi cargo, pienso que no soy yo la persona como para hacerlo. Bueno, pero ¿sí? ¿Sí? Cada uno de nosotros puede Yo estoy contento mirar. con lo que estoy haciendo. ¿Sí? Yo estoy... la función pública tiene muchos altibajos también, altibajos emocionales. Hay días que te tenés que sentar, encontrarle la vuelta a una dificultad y te lleva mucho tiempo que pensás que ese Martín que quiere ser y encontrarle la solución no se encuentra inmediatamente. Entonces el trabajo en equipo hace que le encontremos la variante. Trabajar en un equipo, en una escuela, tenés ciertas miradas. Trabajar en un municipio donde hay muchos más actores, tenés muchas más miradas. Entonces, en este año creo que el aprender a escuchar y el aprender a tratar de entender a muchas más personas, creo que fue un factor muy importante en mí. Por eso cuando hoy arranqué con vos charlando y diciendo que es fundamental saber que tenemos que seguir aprendiendo, creo que como funcionario también lo tomo, porque no es Martín el que puede ejecutar rápido, sino que también para desarrollar políticas y políticas educativas adecuadas hay que tener muchas miradas, muchas voces, que a veces no se tenían,
y creo que desde la posibilidad de la cual estoy a cargo yo, le estoy dando posibilidad a muchas personas para que sean actores necesarios dentro de la educación. Si no es Martín el que determina, si hoy Marina Lesi, la intendenta, es la que tiene la palabra final, hay muchos actores que participan de esto. ¿Cómo se conforma tu equipo de trabajo? Una de las cosas que tiene Martín es que le pedimos una foto para la comunicación de la charla y no estabas solo, estabas rodeado de gente. Mi equipo de trabajo son 5 direcciones que ya estaban conformadas dentro de cuando yo asumí, y después dentro de estas direcciones son dirección de infraestructura, dirección de educación privada, dirección de educación especial y dirección de proyectos educativos. Y después, dentro de mi equipo de la subsecretaría, hoy la integran casi todos ex estudiantes míos, ¿sí? Que me conocen ya hace años. ¿Ex estudiantes de la radio, por ejemplo? De la radio, que siguieron su formación docente, ¿sí? Y que creo que dándole participación es dejar que esa pequeña semillita que se inició hace 20 años puedan seguir creciendo, porque uno no es indispensable y no va a seguir estando toda la vida, ¿no? Entonces creo que esas personas que uno formó con distintas, gracias a Dios, es muy diverso, ¿sí? Y plural, creo que puede seguir creciendo. Entonces hoy la subsecretaría, mi equipo, lo conforman todos, casi todos, en un 99% ex estudiantes de la escuela. El programa de robótica, de programación y robótica en las escuelas que se implementó el año pasado en 6º grado, tuvo un largo trabajo para llegar a eso y ahora ya tiene un año, no llega al año, pero ya casi, de trabajo con los chicos de 6º grado. Arrancó en plena pandemia, en clases que estaban en burbujas. Nosotros fuimos a cubrir ese encuentro y el aula era la mitad. Y yo me acuerdo la cara de los nenes con el robotito y cómo jugaban y qué sé yo. Pero más allá de eso, hay un programa de estudios ahí. ¿Y cómo se da hoy? Cuando nosotros nos sentamos en esa primera charla, lo habíamos planificado para 6º grado, porque Martín iba a entregar 10.000 tablets. Martín ahí es Martín Insaurralde, sí. Y después vino y dijo, vamos a entregar 10.000 tablets más para 5º grado. Y después dijo, vamos a entregar 10.000 tablets más para 4º grado. Y así entregó 10.000 tablets más para 3er grado. Entonces lo que nosotros pensamos con un programa para 290 docentes, teníamos, con 10.000 tablets, eran 40.000 tablets entregadas. Creo que la dimensión que uno tiene, cuando empezamos a trabajarlo micro, no teníamos una dimensión macro. Hoy ya tenemos este desafío para el 2022 de que va a incorporar 3º, 2º y 1º, que la plataforma de TICMAS en robótica y programación va a ser para 6º, 5º, 4º, 3º, 2º y 1º, con todo lo que es diseño curriculares digitales, con alfabetización. Lo que nosotros habíamos pensado para una mirada pequeña, hoy es totalmente superadora. ¿Por qué nos pasa esto? Porque el programa fue un éxito, ¿sí? Porque tuvimos una muy buena devolución de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad educativa, de nuestros docentes. Después de las vacaciones que empezamos a trabajar, el grupo de innovación educativa también y tecnológica del equipo empezó a recorrer escuelas con los kits de robótica en secundaria, donde están los chicos que pasaron de 6º a 1º. Desde ese mismo programa, en 3 escuelas que estuvimos, en 2 escuelas hoy ya se están realizando talleres extracurriculares de robótica. O sea, ¿qué es lo que digo? Es como que se fue multiplicando, como que se fue haciendo una red. Nosotros capacitamos chicos y capacitamos docentes para que trabajen con chicos de 6º grado. Hoy ya se está viendo que eso que hicimos en 6º ya se está trabajando en 1er año en otras escuelas donde nosotros no habíamos apuntado. Pero ahora sí estamos fortaleciendo con un equipo que se desarrolló de este programa dentro del municipio. ¿Sí? Entonces, creo que lo que pensábamos se multiplicó con creces. Creo que fue muy amplio y que capaz que cuando yo escucho a veces charlas que me hablan del futuro y que sí, el futuro es así, uno no sabe bien cómo es el futuro ni cómo se puede ir dando las cosas y que a veces es difícil programarla. Pero de educación, si nosotros lo hacemos con una mirada positiva, que sabemos que todo lo que estamos sembrando es para el futuro de los y las estudiantes,
pueden aparecer cosas que nos van a sorprender. ¿Sí? Hoy ver estos talleres en estas escuelas donde nosotros no pensábamos que se podía desarrollar producto de este programa, es eso que te estaba contando. ¿Cómo es el proyecto para...? Yo te perdí hasta sexto grado, no sabía que habían llegado hasta abajo. Pero, ¿cómo es el proyecto en un primero o un segundo grado? Digo, ¿qué tan distinto es programación y robótica en los primeros años que el viejo logo de mi época cuando yo iba a la primaria? Bien, nosotros para los grados más pequeños nos pasó que el otro día fuimos a un centro educativo complementario en Fiorito, el 805, donde no hay chicos de primer grado, segundo y tercero. Pero yo había llegado para conocer el centro educativo y vino un chico y me dijo, yo quiero ser escritor. Yo quiero escribirle un poema a la seño. Y la seño me dijo, y tenemos una Remington que apretamos las teclas. Entonces le digo, no, acá está faltando tecnología. Ahí fue el equipo de innovación con kit de robótica, tablet, y el chico que me había convocado a mí para escribir un poema empezó a usar la tablet y a trabajar con el robot. Y ahí los chicos le pusieron el Word y empezó a escribir. Entonces el chico empezó a ver cómo el uso de la tecnología, pero no me acuerdo si, creo que era tercer grado me parece que era, ¿no? Bien, tercer grado empezó a usar la tablet y empezó a usar esa tecnología a la cual no tenía el alcance. ¿Cómo va a ser? Gracias a Dios todos los chicos y las chicas son todos distintos. Yo no te puedo asegurar qué es lo que van a provocar en ellos la incorporación de la tecnología. Lo que yo sé es que si nosotros acercamos y democratizamos el acceso a la tecnología y a la comunicación, puede descubrir la vocación o despertar interés en chicos que capaz no tenían acceso a eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a producir? Interés. En algunos sí, en algunos no. Quizás en otros no llegamos con robótica o programación, pero sí podemos llegar a través de deporte. Capaz que lo convocamos para jugar un torneo a la pelota con su profe de educación física y el chico demuestra interés. ¿Sí? Entonces, yo no te puedo decir que en todos va a provocar interés programación y robótica. Lo que sí te puedo decir es que sí voy a democratizar el acceso a la incorporación de la tecnología y la programación en ese grupo etario. Está buenísimo. Te hago la última pregunta. Una de las cosas que sucede habitualmente en las escuelas es que la gente de educación las recorre, las transita, busca los problemas, los desafíos, las cosas que están haciendo bien. Uno de los... Si no recuerdo mal, cuando hablamos alguna vez, vos me decías que hoy el desafío era la conectividad en las escuelas. ¿Qué otros desafíos encontrás? Muchos. ¿Sí? La conectividad es fundamental, pero que todos tengan el acceso a la escuela es fundamental. Que todos tengan el acceso a la educación formal es importantísimo. La educación formal garantiza derechos. ¿Sí? Entonces creo que tenemos que generar escuelas donde no las hay, donde la población ha aumentado. Eso me parece que es de donde tenemos que partir. Y después de ahí los desafíos más importantes es generar actividades, programas que sean transversales a los diseños curriculares, que los diseños curriculares tienen que ser innovadores, o sea, hay que innovar en los diseños curriculares. Nuestros diseños curriculares ya tienen 12, 13 años. Me parece que esos son los desafíos más importantes que tenemos que hacer. Ver la parte didáctica para desarrollar programas que generen interés en nuestros estudiantes y actualizar los diseños curriculares, garantizando la infraestructura en los lugares donde la escuela todavía no está. Te metés en un temón, ¿no? El diseño curricular o la actualización del diseño es un temón. Digo, es un temón para hablar con los docentes, hablar con sindicatos, hablar con institutos de formación. Es un temón. Es un temón importante y que nos tenemos que hacer cargo. No podemos dejar pasar 5 minutos donde un estudiante pierda tiempo en la escuela, donde se aburra, donde lo que aprende no le interesa, ¿sí? O que no es importante. Nosotros estamos trabajando, nos estamos juntando y hablando de los diseños curriculares con docentes de escuelas técnicas, por lo menos que es de lo que yo conozco. ¿Sí? A su vez me junté también con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para ver si todo lo que hablamos de educación sustentable se va a llevar a cabo en los diseños curriculares. Creo que me parece que entre todos, ¿sí? Todos y todas, tenemos que hablar de la importancia de los diseños curriculares y que se tienen que actualizar. ¿Apuntando a educación y trabajo? Apuntando a todo. O sea, cuando yo hablo de educación es porque preparo un sujeto, la construcción del sujeto como persona, ¿sí? Que tiene incidencia, sí, el trabajo es
también está dentro de la construcción del sujeto, ¿no? Entonces, dentro de lo que es educación y trabajo, por ejemplo, la semana pasada nos empezamos a juntar con empresarios de Loma de Zamora. Nunca se había articulado. Juntamos 250 empresas del municipio para que articulen con las escuelas secundarias y las escuelas técnicas. Todavía en Argentina no puedo entender cómo no articulan las escuelas secundarias con las empresas, como si la escuela secundaria no te prepara para el mundo del trabajo, como si el que te prepara en la escuela de arte, el artista no fuera a trabajar. Es una cosa que tenemos que trabajar y trabajar un poco también esos conceptos. Hay que ver bien, muy bien, los diseños curriculares, la formación docente y sentarnos todos en una gran mesa a debatir todo lo que es educación y trabajo y qué es lo que queremos de nuestra escuela. Creo que ahí, cuando nos sentemos todos y que estén todos los actores presentes, ahí es donde vamos a tener un buen futuro para la educación. ¿Extrañas el aula? Sí. Nada más. La semana pasada estaba pensando cómo hacía para volver, porque creo que es necesario, porque el otro día estaba dando una clase, es como andar en bicicleta, no se olvida, pero creo que hay que pedalear mucho para volver a retomar el ritmo de dar clase. Creo que no quiero perder nunca eso, entonces extraño el aula y está en mi cabeza pensar cómo vuelvo, ¿no? Es un desafío enorme. Martín Salvetti, muchas gracias por haber pasado por el auditorio de TICMAS. Patricio, muchísimas gracias a vos.